See, I've been acting so crazy as of lately. You've been calling me baby. There's nothing I can do. Dime qué percibes y te diré cómo existes. Agustín y Pablo son una pareja súper joven, unos 22, 23 años. Hace un año más o menos aprox están de novios y nunca se habían planteado la idea de festejar San Valentín. Llega la fecha del 14 de febrero y Agustina decide ir a preguntarle a Pablo si quiere festejar San Valentín, si le gusta o qué le parece festejarlo. Claramente, antes de preguntarle, empezó a imaginar en su cabeza que a Pablo podría no gustarle, que tal vez no quería festejarlo o que quería hacer otra cosa. A lo cual Pablo le sucede lo mismo. Quiere festejar San Valentín con Agustina, pero también le da cosa preguntarle porque piensa que a ella le puede no gustar o quiere hacer otra cosa. Hasta que en un momento Pablo se anima y le cuenta, y preguntándole a Agustina qué quiere hacer para el 14 de febrero. Lo cual ella responde que estaría bueno para pasarlo juntos, pero que si él tiene otro plan, que haga su plan y pueden pasar la noche juntos. Pablo acepta, donde dice que se va a juntar con sus amigos a cenar, y Agustina dice, perfecto, yo voy a hacer otra cosa. Esa misma noche, Pablo se junta con sus amigos a cenar, y Agustina, de tanto esperarlo aburrida, decide irse a un bar a tomar algo. Lo cual en el bar se cruza con otra persona, con otro muchacho, el cual le empieza a hablar, genera una simpatía, empiezan a hablar de diferentes temas de interés, y terminan pasándose tu teléfono. Claramente Agustina nunca pensó que eso podía ser malo, ¿no? Porque era charlar con alguien e intercambiar un teléfono para poder seguir hablando, pero no quería decir nada, simplemente podía ser un amigo o alguien que estaba conociendo en el momento. En el momento se da cuenta que es tarde, decide tomarse un taxi y se va con toda su casa. Antes de llegar a su casa y a mitad de camino, Pablo le empieza a llamar para decirle que estaba en la puerta de la casa, lo cual cuando Agustina atiende se le corta su teléfono. ¿Por qué? Porque se queda sin batería. En ese entonces Pablo decide enviarle un mensaje de voz diciéndole que se va a ir a su casa y que se va a recostar mientras espera que ella le responda. Lo cual Agustina cuando llega y conecta el teléfono, ya era tarde, porque Pablo se había dormido. Y así es como nuestra actividad mental es una gran característica de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de la simbolización e interpretación. Nos permite la comunicación y crear las culturas que nos rodean desde pequeños, desde chiquitos, nos estamos criando con diferentes entornos. ¿Y por qué nos criamos con diferentes entornos? Porque hay algo que tenemos en común todos los seres humanos, y es que tenemos 5 sentidos, los cuales a través de los 5 captamos todo eso que vemos afuera, que no existe en realidad, sino que esa realidad la creamos en nuestra cabeza. Todo lo que vemos afuera lo creamos en nuestra cabeza después y le ponemos colores, nombres, sonidos y demás. ¿Cómo? Captando a través de nuestros sentidos. Esta información ingresa a nosotros y nosotros le asignamos un significado. ¿De qué manera? Un 5% va a ir a nuestro consciente, que es lo que nosotros tomamos conscientemente, claro, la información. Y el otro 95% es todo lo que nosotros le adherimos a ese significado. Por eso el entorno en el que nos criamos y lo que aprendemos puede ser muy distinto al otro que tenemos al lado. Porque la suma de estas dos cosas, de este 5 y de este 95 que imaginamos, que claramente se crea con recuerdos, con imágenes, con experiencias previas, le asignamos un significado a las cosas, que puede ser muy diferente a lo que el otro piensa de ese mismo objeto o cosa. Así es, Angie. Así es, y por eso, cuando esto que captamos, Joe, con nuestros sentidos, puede ser igualmente captado por más personas dentro de un mismo marco cultural. Esto es a lo que lo llamamos, ¿sí?, un hecho. ¿Qué pasa? Si nosotros observamos esta silla de escritorio, a lo mejor lo que yo veo de esta silla de escritorio, que a lo mejor es acolchonadita, de que es una silla de escritorio, de que tiene rueditas, de que va a poder girar, de que voy a poder tener diferentes miradas mientras esté sentada, y yo a lo mejor digo, yo la veo súper cómoda, la quiero para mí, yo lo afirmo y lo reafirmo como un hecho, pero a lo mejor para vos, Joe, o para las personas que están mirando, esta silla no es cómoda. ¿Qué pasa? Acá empiezan a jugar las diferentes interpretaciones, pero muchas veces esas interpretaciones que nosotros tenemos las damos como algo obvio, lo hacemos como que es realmente un hecho, que en realidad no es así. Lo mismo sucede con esta imagen que estamos viendo acá, ¿sí? Nosotros vivimos en culturas interpretativas, ¿sí? Les dejo unos segundos para pensar de qué ven en esta imagen. A lo mejor muchos de ustedes
dicen lo mismo que nos pasó junto con Joel. Veíamos una niña con un barrilete, otros veían a una persona, ¿sí?, asomando por una ventana, otros veían una nena subida a un techo. Empezamos a tener diferentes interpretaciones de la imagen que justamente estamos mirando. ¿Qué pasa? Este experimento, esta imagen, se los presentó a niños de Europa y a comunidades de África, y el resultado que arrojó fue, la verdad, que súper llamativo. ¿Por qué? Porque en Europa la mayoría de los niños veían una ventana, ¿sí?, y una persona, como lo que decíamos recién nosotros, o un libro abierto. Y en más del 90% de los niños de África veían a una mujer llevando una carga sobre su cabeza. Ahí es como vemos que todas, ¿sí?, nuestras interpretaciones están basadas en lo que es el marco cultural y en dónde vivimos y cómo vemos las cosas. El hecho es aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, como explicabas vos recién, Joe, y puede ser compartido por convención con las demás personas. Es un verdadero obvio. Y las interpretaciones es aquello que libremente nosotros agregamos, ¿sí? Sacamos una hipótesis, suponemos, o de hecho también inventamos. Son imaginaciones, juicios. Esto es totalmente subjetivos. Los hechos pueden ser compartidos por las demás personas, mientras que las interpretaciones es algo súper individual y por lo tanto va a variar, como lo que veíamos en el dibujo y como lo que veíamos también en la silla, que yo para mí es un hecho decir que es una silla súper cómoda y que yo la quiero para mi escritorio y que la verdad es que me encanta, y yo lo veo como hecho, y a lo mejor yo digo, sí, a todas las personas que trabajen en un escritorio van a querer esa silla. Y no, porque eso es una interpretación mía, y eso va a variar, es súper individual. Nada más que no sabemos diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una interpretación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos diferenciar entre hechos e interpretaciones, porque esto nos evita distorsionar la percepción de lo que está sucediendo en el plano vivencial. ¿Qué pasa? El problema comienza cuando nuestras interpretaciones, esto que viene de nuestra imaginación, se vuelve sustitutivo y pasa a reemplazar aspectos del plano sensorial. Es decir, cuando se mezcla la información que recibimos de nuestros sentidos y comienza a distorsionar o a reemplazar partes de la percepción sensorial. En este momento las palabras y los pensamientos comienzan a tener su propio peso y se hacen más densos, más pesados, y dejan de ser totalmente modelos abstractos y pasan a ser la realidad. Dejamos de entenderlos como interpretaciones o imaginarios y los confundimos como algo totalmente obvio. Y esto nos sucede seguido a todas las personas. Si vos que estás escuchando te pones a pensar en situaciones cotidianas, seguramente que vas a encontrar y vas a detectar un montón. Y esa es la idea, empezar a detectar. ¿Por qué? Porque esto va a ahorrar un montón de energía, vamos a estar más sanos, ¿sí?, mentalmente, y la verdad es que es importante. ¿Qué pasa en esta imagen? Esta es la relación entre nuestras interpretaciones y nuestras emociones. La reacción emocional adecuada se apoya en la percepción y se expresa adecuadamente de diferentes formas. Si nosotros sabemos que estamos en invierno, ¿sí?, ¿qué pasa? Vamos a empezar a captar con nuestros sentidos y seguramente vamos a sentir frío, y ese frío nos va a llevar a abrigarnos, a salir con campera, a ponernos guantes, a ponernos gorros, a estar preparados justamente para poder afrontar ese frío que estamos sintiendo. Y la mayoría de las personas que confunden una interpretación con un hecho, empieza a desencadenar un montón de reacciones, ¿sí?, conductuales, o sea, acciones, sobre lo que se está imaginando. Nuestro vínculo con la vida puede tornarse muy interpretativo y comenzamos a crearnos mundos propios llenos de autojustificaciones. Y esto, una vez que ustedes lo pongan en práctica, se van a dar cuenta de que
somos todo el tiempo súper interpretativos. ¿Qué pasa? Como les decía, si nosotros empezamos sabemos que viene el invierno, empezamos a percibir sensaciones con nuestros propios sentidos, como pasa muchas veces cuando estamos adentro de casa, sabemos que afuera está lloviendo y decimos, ¡ay, debe estar helado afuera! Como que nosotros ya estamos dando una interpretación y damos como obvio algo que en realidad no sabemos porque no salimos afuera de nuestra casa. ¿Y qué pasa con esto del frío? Cuando empezamos a decir, viene el invierno, nos vamos a enfermar. Viene el invierno y nos vamos a resfriar, nos vamos a agarrar una gripe. ¿Y qué pasa? Consecuencia de eso, nos enfermamos y así también es como empezamos a consumir millones de medicamentos que de hecho todas las industrias, ¿sí? De los medicamentos empiezan a mostrarnos propagandas de todo tipo. ¿Para qué? Para que justamente nosotros nos creamos eso y así poder ir después a comprarlo. Porque como lo estamos viendo en una propaganda de televisión, vamos a decir, ay, si estoy con un poquito de tos, si yo me tomo este remedio, ya está, voy a estar curada y voy a estar súper bien. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor a los 2 días empezamos con esa tos y decimos, tenemos que ir corriendo a comprar esa medicación, cuando en realidad es algo que nosotros lo vimos, lo percibimos, pero en vez de decir, bueno, nada, no le dimos importancia, le damos tanta importancia que nos terminamos enfermando y así es como terminamos consumiendo la medicación que nos están vendiendo. ¿Está silenciado, amigo? A esto, Angie, lo podemos llamar el famoso PISH, que los que harán lo que es programación neurolingüística lo pueden conocer, el que no hay problema. Lo vamos a explicar. ¿Qué es el famoso PISH? El famoso PISH tiene 2 circuitos. Tiene el circuito sano y el circuito neurótico. Y acá voy a poner un ejemplo con lo que es justamente que viene sucediendo ahora la pandemia. Justo con la pandemia con la que estamos viviendo. Un circuito sano sería, tenemos la percepción de esa pandemia, tenemos esa percepción, tenemos un registro del sentir de la pandemia y acorde a eso accionamos. Es decir, sabemos que hay una pandemia, el registro del sentir es que nos puede hacer mal o nos puede hacer daño por este virus, entonces decidimos cuidarnos. Barbijo, alcohol y tratar de tener distanciamiento social y demás. Y la imaginación la dejamos de costado, es decir, la imaginación solamente va a complementar en cierto punto esa percepción que estamos teniendo de la pandemia, pero no va a intervenir. Porque ¿qué pasa cuando interviene? Aparece el circuito neurótico. Y acá es donde nuestra imaginación empezó a ser intervenida por todos los gobiernos estatales del mundo, por la Organización Mundial de la Salud, por los medios de comunicación y demás, donde hay información que es verdadera y que es real, y donde hay información que también se distorsiona un poco, porque claramente se lleva a que nosotros podamos consumir esa información de una manera errónea. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la percepción de que hay una pandemia. Sabemos que hay una pandemia a través de nuestro sentido de la visión, vemos los noticieros, lo sentimos, escuchamos y demás que la gente habla de eso. Pero en vez de ir directamente a el circuito del sentir, vamos directamente a lo que sería la imaginación. Entonces, cuando caemos en la imaginación, cuando caemos en esto, ¿qué pasa? Que el registro de nuestro sentir empieza a tomar un accionar diferente. ¿Por qué? Porque nos volvemos neuróticos. Porque no solo nos cuidamos, sino también, ¡ay, que se murieron tantas personas, que nos vamos a morir todos, que hay que cuidar esto, que no te tocas con nadie, que no hablas con nadie, que no decís nada, que no querés salir, que si duraba tanto tiempo la pandemia, va a durar más, y empezamos a interpretar miles de cosas que tal vez no son reales. Y me fui a este ejemplo, ¿por qué? Porque para evidenciar esta distorsión de la realidad necesitamos aprender a discernir entre hechos e interpretación. Como dijo Angie, el hecho es justamente que hay una pandemia. La interpretación queda libre albedrío. ¿Por qué? Porque como dije, todos nos criamos en diferentes entornos, entonces tenemos diferentes interpretaciones. Pero si aprendemos a saber qué es un hecho y qué es una interpretación, cuando estamos teniendo esa interpretación, es decir, cuando estamos viendo que la estamos teniendo, cuando somos conscientes de esta conexión entre lo imaginario y la reacción que puede desencadenar, darle importancia a esa interpretación, ahí es cuando sucede el problema. Entonces, cuando somos conscientes de esto, empezamos a ampliar nuestra conciencia. Es decir,
Empezamos a ampliar la visión de las cosas. Y fíjense en este ejemplo tan importante. Agustina, esta chica de quien les hablaba, que está en pareja con Pablo, trabaja en una oficina. Y un día Agustina regresa a su oficina con los ojos muy hinchados e irritados. Para sus compañeros todo esto es un hecho. Ella viene con los ojos irritados e hinchados. Pero la interpretación de cada uno es diferente. Uno piensa que, pobre, se ve que no ha dormido bien, debe tener algún problema. Otro piensa que se peleó con el novio y que seguramente está llorando por eso toda la noche, entonces ahora puede tener una oportunidad de conquistarla. Otro piensa que está engripada o con anginas, mejor no se va a acercar, no va a hacer cosa que se contagie. Y otro piensa que fumó algo raro o que se introdujo sustancias tóxicas a su cuerpo. ¿Qué pasa acá? Que acorde a este registro de sentir, a esta percepción, cada uno va a tener una acción diferente. Es decir, cada uno va a transformar esa interpretación en un hecho, en un obvio. ¿Y qué van a hacer? Que van a reaccionar de diferentes maneras. El que pensó que se peleó con el novio y estuvo llorando, va a tratar de seducirla. El que cree que estuvo toda la noche sin dormir, va a tratar de consolarla. El que cree que está enferma va a tomar distancia porque no se quiere enfermar. Y el que cree que consumió cosas raras la va a juzgar porque va a decir que es consumidora de drogas. Fíjense cómo se transformó. Entonces, cada uno puede creer lo que imaginó que es acertado y hablar con otros acerca de esto de Agustina. Y así terminan creando y tejiendo conjeturas e historias acerca de. Cuando el circuito correcto es no ese que es el neurótico, el sano. Es decir, tomé la percepción, tengo un registro del sentir, tal vez, che, pobre Agustina, está mal, pero no sabemos por qué, y voy a accionar. ¿De qué manera? De la correcta. En vez de hacer todo esto del acerca de, voy a ir a preguntarle a Agustina por qué tiene sus ojos hinchados y irritados. Esto sería lo más acertado, esto sería lo mejor. Entonces fíjense cómo cambia. Una vez que son conscientes de eso, que somos conscientes, que estas personas son conscientes, claramente su visión va a cambiar, porque en vez de interpretar van a ir a preguntar. Y se van a preguntar a ellos mismos, che, ¿esto que interpreto es realmente así? ¿Esto que siento proviene de mi percepción o de mi imaginación? Imagino esto, ¿a vos qué te pasa? Eso sería una pregunta para hacerle a Agustina. Siento esto, ¿puedo chequearlo con vos? Eso estaría bueno. Interpreto, pienso que vos, ¿cómo lo ves? Entonces, eso es muy importante. El conflicto no está en imaginar, sino en confundirlo con lo real. ¿Y a qué vamos con esto? Que Agustina y Pablo, luego de esa noche que no se pudieron comunicar, y que Pablo al tiempo encuentra ese número de teléfono de este chico y esa conversación, terminan dejándose llevar por sus interpretaciones en vez de preguntarse qué hubiera sucedido o qué pasó o por qué no se pudieron hablar. En vez de preguntarse de entrada, como hicieron justamente con lo que fue el 14 de febrero, el San Valentín. Y como no se preguntaron, al cabo de 3 meses, esa relación terminó. Y al terminar esa relación, ahí nos damos cuenta que la simplicidad de la comunicación garantiza la no distorsión. Es muy importante eso. Entonces la pregunta es, ¿van a interpretar las cosas o van a creer que son obvias? Y los dejo con esta reflexión y esta respuesta.